paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, amados hermanos y hermanas israelitas del Perú y el mundo. Os saluda vuestro hermano Amadeo desde la República del Perú, de la ciudad de Lima, ciudad capital. El día de hoy nos presentamos del grupo Trabajemos con Amor para dar este estudio. Es referente al Salmo 129, 1 y 2, que dice: mucho me han angustiado desde mi juventud. Bien, esto es una colección de estudios, amados hermanos, para descifrar el contenido profético que trae en sí las alabanzas. Ya hemos visto en las primeras ediciones, en los primeros 7 temas, acerca del Salmo 113 y del Salmo 126. Y ahora vamos a ver el Salmo 129, pero vamos a tratar de hilvanar de qué se trata la alabanza hasta esta parte. Bien, cuando en Salmo 129 se desarrolla esta parte, lo que dice: mucho me han angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel, es la expresión que ha dejado dentro del corazón de David un recuerdo, una huella que en el fondo de su corazón está esa experiencia latente. Pero había una razón de su angustia. La razón que todos sabemos, los que hemos leído la Biblia, la historia bíblica, es que Dios lo había elegido para ser rey de Israel. Entonces, en ese trayecto de constituir el reino de Israel de acuerdo al agrado de Jehová, entonces es perseguido por Saúl, que perdió el reinado porque desagradó a Dios, y luego le envió a Samuel Dios para que ungiese a David, que era un pastor de ovejas. Y desde muy joven él supo ser valiente y tenía ese arrojo de vencer todo obstáculo. Pero vencer todo obstáculo, hermanos, no significa que ser valiente no tenga la carga de la angustia. Es decir, tener carga de angustia, de aflicción, es necesario porque va templando su camino, va forjando su destino hacia ese reino que Dios le había encomendado, que era el reino de Israel. Entonces, esta melodía denota también el sufrimiento del Mesías. Es decir, si bien es cierto, David tenía la angustia por constituir el reino de Israel, la profecía decía que de su linaje de David, es decir, como le llaman a Jesús, Jesús hijo de David, de este linaje sale el Cristo, el Mesías, el ungido. Entonces, ya este refrán sonaba no solamente en su corazón de David, sino también se cumplía en los sufrimientos, en las persecuciones, en las angustias que sufría quien iba a constituir el reino de Dios en la tierra, es decir, el Mesías en su primera venida, que vino a dar el mensaje que el reino ya está aquí. Entonces, lo que figuraba David en su angustia se cumplía también en Jesús de una manera profética,
porque ambos van en una línea, constituir el reino de Dios. Y al decir, mucho me ha angustiado desde mi juventud, puede decir Israel, quiere decir que el pueblo entero, la nación de Israel, el reino de Israel, era testigo de que tanto David, tanto como nuestro Señor Jesucristo, ya llevan el camino hacia la conducción de la constitución del pueblo de Dios. Si bien David constituye el reino de Dios de una manera carnal, nuestro Señor Jesucristo lo iba a constituir ya de una manera espiritual. Pero el premio era que decía, sí, mucho me han angustiado desde mi juventud, pero no prevalecieron contra mí. Es decir, al final de su camino había un triunfo. Y ese testimonio lo tenía la nación de Israel. Por eso decía, puede decir ahora Israel. Bien, ahora, ¿cómo se concatena, cómo se hilvana el Salmo 113, donde nos habla de que hay una estéril que es gozosa en ser madre de hijos, aleluya, que nos narra también en el libro de Mateo que cuando nuestro Señor Jesucristo iba ya a tener la última cena con los discípulos, cantó el Salmo 113, el Salmos que habla del estéril. Y eso es de las santas alabanzas que nosotros cantamos, porque eso Dios le había dicho al maestro Ezequiel, que en esos tiempos lo cantase, que él enseñe a cantar al pueblo. Y el maestro nos habla con mucha maestría quién es la estéril. Y la estéril era la que tenía hijos ya espirituales. Es decir, hablaba de que él mismo, Jerusalén, madre de todos los hijos de Israel, hablaba que él es Sion, donde habita Dios, y hablaba que Israel es el mismo, es decir, el profeta guardado que venía con el poder y la virtud de ellos. Entonces, hermanos, ya el libro de Salmos 126 nos habla de que el anhelo del pueblo que espera en Sion, que es el libertador, ya va a recoger a los hijos de su pueblo, pero les va a tener que dar la remisión en el tiempo postrero, es decir, en el día de la remisión. Es decir, él viene, enseña el camino de la remisión y luego de ahí prepara al pueblo apercibido para Dios. Es decir, él es el Elías que viene a restaurar, y que decía Jesús a sus discípulos, antes del fin va a venir el Elías, el restaurador. Por eso es que le dice Jesús a sus discípulos, cuando le preguntan, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? No, le dice, a ustedes no les conviene a saber las sazones del tiempo. Pero les dice que Elías hizo, que iba a venir para restaurar. ¿Cuándo iba a restaurar? El pueblo de Israel. Y en ese proceso de restauración es lo que viene la palabra donde dice, muchos me han anunciado desde mi juventud, puede decir ahora Israel. Quiere decir que la nación como testigo también es el nombre de un varón, el que lleva el título del profeta guardado, Israel. Entonces, en esta estrofa David apela como testigo al pueblo, cómo fue angustiado desde joven, como hemos leído en la historia, lo asumió con honor, con valentía de representar a los guerreros mismos, cuando recordaremos cuando peleó con Goliat y lo venció, y luego cuando sufrió las persecuciones del rey Saúl en su locura, quiso matarlo, pero demostrando la grandeza de su espíritu, él perdonó inclusive su vida y llevó esa angustia
pero lo tiene como testimonio y dice, mas no prevalecieron contra mí. Es decir, consiguió su objetivo, ¿no? Porque para eso había sido predestinado, para ser rey. Entonces, en esto, hermanos, de Salmos 54, 7 y 37 y 39 nos dice: prevalecer sobre toda angustia y librado de sus enemigos, por cuanto acudió a Jehová en su angustia y fue fortalecido. Eso es la confianza que tuvo ante la angustia, ¿no? Y que revela en Salmos. Ahora, relacionar esta parte del contenido a la juventud del rey David, rey de Israel, de manera histórica al contenido profético a cumplirse en el Hijo de Dios, es decir, en Jesucristo, que es el Mesías, y quien, si David constituyó el reino de Israel, desde su juventud fue angustiado y fue ungido por el sacerdote Samuel, nuestro Señor Jesucristo venía como el Hijo de David, pero como ungido por el Espíritu Santo. Es decir, que este reino tenía una matiz donde no solamente era la descendencia carnal, sino tenía que haber hijos espirituales, y por eso nuestro Señor Jesucristo habla del estéril que tiene hijos espirituales, ¿no? Entonces, hermanos, el maestro explica que la edificación de una nación, ¿ya? En ese proceso de edificar, de reunir al pueblo, de juntar al pueblo, este Israel es como un varón, se edifica como un varón dispuesto para su libertad. Escuchemos este primer audio, el audio 55. Israel es puesto, por ejemplo, la fuerza de un pueblo. Por eso el contenido de la edificación no se entiende todavía. Claro, ahora sí, porque muchas veces, porque Israel es contado, digamos, es puesto en el ejemplo la fuerza de un pueblo. Bien, hemos escuchado. Entonces dice, por eso el contenido de edificación no se entiende ahora todavía, dice el maestro, porque muchas veces Israel es contado, digamos, es puesto por la fuerza de un pueblo, ¿no? Es decir, si nosotros conocemos al pueblo de Israel como un conjunto de hombres valientes, representados por alguien que es un libertador, es la que tiene la fuerza para prevalecer y hacer prevalecer, a fuerza de toda contrariedad, a fuerza de toda angustia, liberar a un pueblo. Entonces dice en el siguiente audio: ese pueblo juntó para liberar de la esclavitud, y al liberar a ese pueblo formó su pueblo, y se refiere a Israel. Escuchemos el audio. Entonces, ese pueblo juntó para liberar de la esclavitud, y al liberar a ese pueblo, ya pues formó su pueblo, y se refiere a Israel. Por eso dice, yo llamé a mi hijo, a Israel. Porque Dios se está edificando por medio de su pueblo. ¿Sí? Entonces, ahora para que se diga entonces, en Números hay un texto que dice, Israel se portará varonilmente, que es su pueblo. Eso es así, mis queridos hermanos. Bien, entonces el maestro explica que juntó a su pueblo para liberar de la esclavitud, para liberar a su pueblo, y eso se refiere a Israel, es decir, Israel como nación. Entonces también dice, por eso yo llamé a mi hijo a Israel. Eso dice, ¿no? En Oseas 11:1.
cuando Israel era muchacho yo lo amé y de Egipto llamé mi hijo. Es decir, está figurando a la nación como si fuera un varón, mi hijo. Pero ciertamente es el nombre de un varón. Ya sabemos cómo Jacob consiguió el nombre de Israel. Entonces dice, Dios está edificando por medio de su pueblo. Es decir, ahora en Números dice, hay un texto, Israel se portará varonilmente. Ese es fuerte. Así es, mis queridos hermanos. Es decir, se está portando varonilmente la nación, pero liderado por un libertador. Y ese libertador encarna la fuerza de ese pueblo. Y ese varón, si bien en esos tiempos estuvo espiritualmente, tiene que venir en este tiempo en carne, es decir, en la segunda venida. Por eso dice, ese misterio profético es el profeta guardado. Ahora, cuando dice en Oseas 12:14, y por profeta fue guardado, y por profeta hizo subir Jehová a Israel de Egipto, y por profeta fue guardado. Es un texto muy conocido. Ahora, podemos decir que está hablando de la nación de Israel, pero tiene doble referencia, hermanos. Está hablando de un profeta. Si bien lo entendemos que está hablando de una nación, sí, pero tiene doble referencia. Y ahí está encriptado ya lo que viene en el último tiempo Israel, ya como el maestro hemos escuchado en su voz de sus audios, Israel, Sion, Jerusalén, Cristo es el mismo. Entonces, este profeta guardado encarna el nombre de la nación, es decir, lleva el nombre de la nación, lleva la promesa de Dios para que Él restaure, ¿ya? Lo constituye y libere al pueblo, a ese pueblo santo espiritual. ¿Ya? Entonces, cuando Jesús en Mateo 17:11 le dice a sus discípulos, a la verdad Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas, entonces esa obra de edificar y restituir el reino de Israel que prometió Jesús a sus discípulos era para estos últimos tiempos. Eso es lo que describe el Salmo 121. Mucho me ha angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel. Eso es lo que estamos estudiando, su contenido profético de esta parte de las alabanzas. Ahora, dice que para juntar a los hijos de Israel, en estos tiempos la humanidad estaba sin Cristo, sin esperanza y sin Dios, y extranjero a los pactos hasta que llegó Israel. Escuchemos este siguiente audio. El libro de Efesios, capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel, y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amén. De manera que, como dice la Escritura, el mundo estaba sin Dios. Sin Dios. Dice sin Dios, alejado de la República de Israel, porque Israel no estaba presente, estaba lejos. Y extranjeros a los pactos de la promesa. El mundo está extranjero a los pactos, porque el pacto es la promesa de Dios. A los pactos de la promesa de Dios. Sin esperanza, sin Dios en el mundo. Ahora sí, como ya llegó Israel, ya conocemos a Dios y ya estamos con Dios. Bien, entonces dice, llegó Israel, conocimos a Dios y ahora estamos con Dios. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. De manera como la Escritura dice, el mundo estaba sin Dios, alejado de la República de Israel, es decir, del conjunto de personas que tenía que Dios liberar
Así como en el tiempo de Egipto liberó a los israelitas de manera carnal a los hijos de Jacob, entonces en este tiempo va a liberar de manera espiritual, porque Él ya dio su vida para liberar al hombre del pecado. Dio su vida a la humanidad, ¿no? Por la humanidad, para que el hombre sea limpio y pueda salir de muerte a vida. Es decir, tiene que destruir el reino del adversario para constituir su reino, amados hermanos. Entonces, mientras eso, la promesa de Dios estaba todavía alejado de los gentiles, ¿ya? Alejado de los pactos de la promesa, sin Dios, sin esperanza, y ahora como ya llegó Israel, ya conocimos a Dios y estamos con Dios. El pueblo dice amén, aleluya. Ahora, ¿por qué estamos con Dios? Porque trajo el mensaje de salvación, trajo el testimonio de Cristo, que son los mandamientos, y trajo el Espíritu Santo, que es derramado en nuestros corazones, y por tanto los que creemos somos considerados hijos de Dios. Por eso estamos con Dios y decimos Abba Padre, como dice Romanos 8, 14 y 16. Bien, amados hermanos, esta es la primera parte de la exposición y vamos a seguir en la segunda parte explicando en qué consiste el contenido profético de Salmos 129, 1 y 2. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, amados hermanos y hermanas israelitas. Amén. Escucha, oh Dios mío, mi voz en oración. Guarda mi vida del miedo, del enemigo escóndeme. Por tu bondad, Dios de Israel.